Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a este segundo cibercafé de la Red de Cultura de la Delegación de Ciudades Educadoras para América Latina. En esta oportunidad vamos a tratar las políticas culturales de los gobiernos locales, y antes de darle la palabra a Laura Alfonso, la directora de nuestra delegación, aclararle algunas cuestiones técnicas. Ustedes saben que en los cibercafé tenemos interpretación simultánea. Sobre la base de la página van a encontrar un mundito en el cual quiclean y pueden ver si escuchan en portugués o en español. Y también durante la charla van a poder utilizar el chat para realizar preguntas o aportes a los ponentes. Sin nada más, iniciamos este ciber con la palabra de Laura Alfonso, nuestra directora de la delegación. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este cibercafé de la Red de Cultura de Ciudades Educadoras. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, que ya la voy a presentar, que ya la tenemos allí en pantalla. Primero, quiero tomarme un segundito para contarles que la Red de Cultura es una de las redes temáticas de la Delegación para América Latina, de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Esta red es un grupo de ciudades que les interesa y han elegido el tema de la cultura en las ciudades como tema de interés para trabajar con otras ciudades, y lo que hacemos es desarrollar estos cibercafés que continúan luego abiertos con foros de debate e intercambio entre las ciudades participantes. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este cibercafé. Esta red de cultura se está basando en uno de los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, que es el principio 4, que habla del acceso a la cultura. Les voy a leer brevemente este principio, así lo tenemos fresco para la acción luego en nuestras ciudades. La ciudad educadora promoverá el derecho a la cultura y la participación de todas las personas, y en especial de aquellos colectivos en situación de mayor vulnerabilidad en la vida cultural de la ciudad como vía de inclusión, de fomento, de sentimiento de pertenencia y buena convivencia. Además del disfrute de los bienes culturales, esta participación cultural incluirá la contribución que toda la ciudadanía puede realizar a una cultura viva y cambiante y a la implicación ciudadana en la gestión de equipamientos e iniciativas ciudadanas. La ciudad educadora estimulará la educación artística, la creatividad y la innovación, fomentando y apoyando iniciativas culturales, tanto de vanguardia como de cultura popular, y como medio del desarrollo personal, social, cultural y económico. Bueno, ese es el principio 4 de nuestra carta, y eso es lo que vamos hoy a profundizar. Por eso tenemos a nuestra invitada especialísima, que ha tenido la distinción de acompañarnos, está en el edificio aquí de la Municipalidad de Rosario, y es María de los Ángeles González, nuestra querida Chiqui González. Ella es abogada, es gestora cultural, es asesora de infancias, docente, conferencista. Actualmente es asesora de infancia en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires. Es honoris causa, otorgado por la Universidad Aberdeen de Escocia, por su aporte a la educación y a los derechos humanos. Vamos a pedir a todos que silencien, por favor, los micrófonos. Tiene que ser para... Muy bien. Les solicitamos a todos silenciar el micrófono para que podamos grabar con tranquilidad y luego escuchar también la conferencia y las participaciones con tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, aquí sigo presentando a Chiqui. Ella también es honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Rosario, fue secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, fue ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, es la creadora del Tríptico de la Infancia de la ciudad de Rosario, Isla de los Inventos, Jardín de los Niños y Gran Faja de la Infancia.
y del tríptico de la imaginación de la ciudad de Santa Fe, El Molino y La Redonda, la plataforma Labardén y la Franja del Río de Rosario, y de más de 20 programas culturales. Es galardonada por su trayectoria en varios premios internacionales y ha sido jurado de premios nacionales, regionales y provinciales. Cuenta con una extensa producción teatral como actriz, directora, autora de más de 30 obras. Profesora de actuación, dirección y pedagogía teatral en las escuelas de teatro públicas y privadas, licenciaturas universitarias y asignaturas de grado. Esta es nuestra Chiqui González, que es muy difícil resumir en un párrafo su extensa trayectoria. Va a moderar este panel Patricia Diver. Patricia Diver, que nos acompaña también. Ella es periodista y locutora nacional. Desde 1985 conduce programas de radio donde difunde músicas y cultura de la ciudad. Ha trabajado en distintas radios de Rosario, tanto AM como FM. Asimismo, ha participado de algunas experiencias gráficas, digitales y televisivas, siempre vinculadas a la cultura y espectáculos. Actualmente se desempeña en Radio Universidad de Rosario en programas Radioactividad y Happening, espacio cultural de producción, programa que se emite los sábados en la radio de la Universidad Pública de Rosario. Muchas gracias, Patricia, por estar acompañándonos aquí. Y en primera fila tenemos al representante de la ciudad de Curitiba. Él es Nelson Booker, que va a traernos un poco la experiencia de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Curitiba. Él es maestro en Sociología, graduado en Ciencias Sociales de la UFPR, coordinador y gestor ejecutivo del Comité Intersectorial de Ciudades Educadoras, Secretaría Municipal de Educación y asesor del gabinete. Consejero del Consejo de Cultura de la Asociación Comercial del Paraná, miembro efectivo y académico de la Academia de Cultura de Curitiba, investigador del área de teoría sociológica y política, director cinematográfico y creador del curso de cine y de Centro de Lenguas e Interculturas de la Universidad, creador y profesor del curso de ópera Anima, junto con el Goethe Institute de Curitiba, consultor cultural del Goethe Institute de Curitiba, se desenvuelve en proyectos audiovisuales junto a la televisión de la UFPR como creador, productor y presentador de programa de cine federal. Y bueno, y actualmente hoy está con nosotros. Bienvenido, Nelson. Le doy entonces la palabra a Patricia para que comience este cibercafé. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Laura. Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes para los que están en Brasil, en México, en Santa Fe, en muchísimos lugares y que ya están conectados y ya están escribiendo en el chat de esta reunión. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. Y gracias a la Delegación América Latina de Ciudades Educadoras. Muchas gracias a Laura, Alfonso, a su directora por habernos invitado para moderar esta charla, a Silvina Ortiz por su asistencia permanente durante esta semana y también un poco en representación de los medios de comunicación o de los periodistas, de los trabajadores de la comunicación que cubrimos los hechos culturales y tanto hemos hablado sobre las ciudades educadoras, cubriendo distintas actividades que se van llevando adelante en nuestra ciudad, que es Rosario. Así que muchísimas gracias por la invitación. Recién hablaba Laura sobre el principio cuarto de la Carta de Ciudades Educadoras, el derecho a la cultura del que estuvieron hablando y debatiendo hace 2 meses, y hoy las políticas culturales de los gobiernos locales, que vamos a tratar de hablar con Chiqui González y compartir también la experiencia de Curitiba. Chiqui, para aquellos que no la conocen, Chiqui es una trabajadora de la cultura. Es quien piensa la cultura para una ciudad y una sociedad que ha transformado a lo largo de estos años y que replicó después a la provincia de Santa Fe y ahora también está
con injerencia dentro del ámbito nacional. Ella puede ensamblar los símbolos y los hechos culturales y los pone a disposición de las personas, los invita a ser parte, a jugar como niños y como niñas, a las maestras, a quienes definen también las políticas públicas. Ella, como dijo Laura, es abogada, estudió Derecho de Familia y es actriz. Su madera es la actuación, la dirección, la dramaturgia, el diálogo teatral, la escena teatral. Y desde ese ámbito, desde el SEC, es que empezó a pensar esas políticas públicas culturales y las llevó adelante. Les contamos que estamos hablando de una gran nave al lado del río, un gran galpón allí a principios de la década del 90 y que fue el punto de partida para acercar esas políticas culturales a los rosarinos. Cuando hablamos del SEC y hablamos de Chiqui, tenemos que pensar en Con ojos de niño. Aquel ícono, ese mojón que nos permitió darnos cuenta de otra manera, de encontrarnos, de expresarnos, de mirar la ciudad y de mirarnos nosotros, de escucharnos y escucharlos a ellos, a los más chiquitos, abriendo la participación de las escuelas, de las maestras, de las familias, dialogando en ese proyecto que después se transformó trabajándolo en la ciudad de los niños, en una invitación, me acuerdo, del primer miércoles del mes de octubre, para jugar en la calle, en el trabajo, en el aula, para convivir jugando, riendo, divirtiéndonos. Y allí Chiqui armó un montón de equipos que después siguieron trabajando a lo largo del tiempo y pensaba en los dispositivos lúdicos de la Granja de la Infancia, del Jardín de los Niños, de la exquisita Isla de los Inventos. Ese concepto del tríptico de la infancia que después llevó a la provincia de Santa Fe con aquel circo que deambulaba, ¿te acordás? Sí. Por distintos pueblos, la Compañía de la Media Luna. Y también pensaba en el proyecto que se replicó en Santa Fe con el tríptico de la imaginación. Pero claro que también hubo un congresito de los niños, donde los niños empezaban a hablar, y eran niños de todo el país, que habían llegado a Rosario porque se estaba desarrollando nada más y nada menos que el Congreso de la Lengua Española. Y Chiqui armó una gran nave en la Isla de los Inventos, donde venían todos los chicos caminando y hablando, inventando palabras, frases, discutiendo con los adultos, poniendo sus ponencias allí, en ese escenario, mientras a unas pocas cuadras estaban debatiendo los intelectuales la lengua española. Bueno, Chiqui instaló ese marco participativo, creador, innovador, donde puso a dialogar a sus grandes amores, los niños, los juegos, el arte, el teatro, la cultura y los vínculos sociales. Y desde aquel comienzo arrancó un dibujo de un acceso a la cultura para todos y para todas, sentando las bases en una ciudad, por supuesto, educativa que abría puertas, que revisaba su historia, que veía la educación artística participativa, inclusiva también, y así durante mucho tiempo salimos a jugar a la calle, en el Día del Juego y la Convivencia, en el tríptico, en los parques, en el precioso Parque Nacional a la Bandera con sus galpones de la Franja del Río. Conocer la experiencia cultural de Rosario es escuchar a Chiqui González y al cruce de disciplinas artísticas que ella investiga diariamente y que nos conducen a mejorar la convivencia en una ciudad que ayudó a escucharse y a respetar las diversidades. Cultura como derecho para todos y todas, educándonos en libertad, sin perder la ternura y siempre con ojos de niño. Así que Chiqui es quien va a estar charlando hoy en Ciudades Educadoras, nada más y nada menos que de las políticas culturales de los gobiernos locales. Adelante. Hermoso. Muchas gracias. Verdaderamente hermoso. Porque fue testigo y una gran periodista. Buenas tardes a todos. Yo no tengo nada más que agradecimientos. Primero a
a la institución internacional de las ciudades educadoras, a la red latinoamericana, especialmente la de cultura, que viene desarrollando esta mirada sobre las ciudades que tanto nos interesa, sobre las ciudades y los aprendizajes. Aprendizajes a alta escala. A Laura Alfonso, que está a cargo de todo esto, a Silvina Ortiz, a Ana Laura Pompey, a Muni, a Patricia Diver, a Nelson Brunker, todo lo que están esta tarde en esta especie de cibercafé, digamos, de lugar de encuentro, de pensamiento, de experiencias, de prácticas colectivas. Empiezo siempre yo con una cita, no porque sea tan citadora, sino porque es la forma de romper el hielo y el miedo, el que abra. Y esto es el final de algo tan conocido y más en este área, que son las ciudades invisibles de Italo Calvino. Resulta que un tal Marco Polo, un veneciano, llega a la China y conoce al Gran Khan, el emperador de todos los emperadores. No se sabe si es leyenda o si tuvo algo de histórico, y después que recorre, según el libro, la ciudad de las postales, la ciudad de las telarañas que te atrapa, la ciudad de la basura, donde la basura de una ciudad se une con la de la otra, se encuentran al final. Y Marco Polo le dice al Gran Khan: sí, me mandaste y conocí todas las ciudades, pero no conocí la ciudad del infierno. Y termina el libro así. El Gran Khan lo mira y le dice: el infierno de los vivos no es algo por venir. Hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días y que solemos hacer estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él, hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es riesgosa y requiere atención y aprendizajes continuos. Buscar y saber quién y qué, quién y qué. En medio del infierno no es infierno. Y sobre todo, hacer que dure y dejarle espacio. Verán que la última parte no es encontrar la idea transformadora genial de las ciudades, sino también hacer que duren los cambios políticos, que duren la pandemia, que dure con las guerras del mundo, y dejarle espacio, quiere decir construirlo, dejar un espacio vivo para que las nuevas generaciones puedan seguirlo habitando. Esto es las ciudades invisibles. El primer tema que voy a tratar es un homenaje conceptual a las ciudades educadoras. Porque, no sé, llegó el momento, a mí me interesa mucho la filosofía y el derecho, las dos carreras que estudié, y me interesa mucho el enfoque de ciudad educadora, que muchas veces ha sido reducido a los planes y programas educativos que tiene una ciudad, cosa importantísima, pero eso no es ciudad educativa, y menos la carta que estamos leyendo, y menos el punto 4 de esa carta. En la reorganización de la carta original, en el 2004, los nuevos títulos agrupan 8 puntos cada uno en 3 ejes. Uno es la participación y el derecho a las ciudades, que es un derecho humano del que voy a hablar. El segundo es la mixtura, la ciudad como la posibilidad de cruce, de aceptación de lo diferente, de inclusión y de maceración de conflictos muy profundos que no quieren reducirse a la uniformidad. Y la tercera, de gran importancia, es la ciudad como el lugar donde se produce mayor cantidad de símbolos. Vaya a pensar en la Argentina
en el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, que yo creo que es el símbolo más alto que se ha creado en los últimos 30 años, para darse cuenta de qué manera el espacio público y las ciudades, el espacio de todos, le dio nacimiento a ese símbolo. ¿Y cuántos símbolos nacieron en Rosario por una pretensión estratégica de hacer que la ciudad mirara al río y dar la vuelta 180 grados y crear una ribera pública, desde la universidad hasta lo que nosotros llamamos la playa La Florida? Eso es fácil de decir, una ribera cultural pública, donde todos fueran efectores o espacios culturales de convivencia y donde todo fuera gratuito o valiera menos que un colectivo, un micro de la ciudad. El homenaje conceptual justamente es a eso. A que no se pone a hablar de la educación formal y la no formal, las variedades de la escuela y cómo debería enseñarse y todo lo demás desde la ciudad, sino se pone a reconocer que la participación, la creación ciudadana, el derecho a las ciudades, el derecho, podríamos llamarlo, a lo simbólico y a la creación simbólica, el derecho a tener un relato histórico que nos vaya identificando como seres urbanos, son los aprendizajes mayores que puede hacer un hombre, una mujer, o las infancias y adolescencias en una democracia. Y con eso rindo mi homenaje porque en realidad está apoyada esta idea en la más profunda epistemología de lo que es un aprendizaje. Está apoyada en el espacio, en el tiempo, en el cuerpo-mente unido de los ciudadanos y ciudadanas, en los objetos que nos unen, en la arquitectura, en los paseos, en la relación profunda, compleja y sucesiva y simultánea a la vez de la naturaleza y la cultura, y está hecha de movimiento, de acción y de transformación política y poética del conjunto de la población. No estoy hablando en este caso, que después voy a hablar de los gobiernos locales. Cuando el aprendizaje se hace en tiempo-espacio, se materializa en cuerpo-mente, se ve reflejado en la naturaleza y en la cultura. Cuando el aprendizaje se considera una acción transformadora, Freire, el brasilero, homenaje a nuestro compañero de Curitiba, entonces estamos ante una epistemología del aprendizaje muy profunda. Por eso quería que el primer punto fuera un homenaje a Ciudad Educadora y a todo lo que la construyeron desde los 90 para llegar en estos términos al cuarto punto que ha leído Laure y ha leído también Patricia, el cuarto punto de la carta referido a cultura. Frente a esto que dice la carta sobre el derecho a la cultura, el derecho, para colmo muy bien dicho, a disfrutar de los bienes culturales, porque el niño que nace, lo dice Vygotsky, nace en una cultura. No es que uno acceda a la cultura como si uno tuviera que elevarse a la cultura, pero sí al disfrute de bienes culturales, porque el niño que nace en la cultura habla, así está en la más grande pobreza, habla, conoce otros cuerpos, recibe la teta de la madre, lo amaca a alguna mujer u hombre, aprende a jugar, aprende a hablar, aprende a moverse. Como diría Vygotsky, eso es la cultura, aunque estés en condiciones desventajosas. Por lo tanto, yo no creo en el derecho a la cultura. Creo, como dice el artículo 4, en el disfrute de los bienes culturales. Y a ellos, yo esta tarde quería agregar el punto 2, un homenaje al tiempo y el espacio,
aprendizaje de Ciudad Educadora. Y el punto 2, después de la pandemia que vivió el mundo entero, y después de lo que los grandes premios Nobel vinculados con la teoría política y con las ciencias naturales, como Armstrong, una mujer de 82 años sueca, en el año 2009, que habla de los bienes comunes, hay que considerar también dentro, relacionado con la cultura y con la sociedad, los llamados hoy derechos ambientales, que la Constitución que se está discutiendo aprobar en Chile es la primera constitución del mundo que le da a la naturaleza capacidad de ser sujeto de derecho. Ustedes sabrán que los sujetos del derecho, de las leyes, de las constituciones, son las personas o son las entidades, las SRL, las sociedades anónimas, las asociaciones y nada más. Y decir que el río Ganges, por vía no de la Constitución, sino de la Corte Suprema, está yendo a los tribunales a declarar su suciedad, su imposibilidad de generar vida y cultura como sujeto de derecho, o lo que hace Chile. Aquellas especies que están desapareciendo, aquellas zonas naturales súper explotadas que nos dejan sin calidad de vida, van a tener derecho a través de los hombres, pero van a ser titulares de derechos de tercera generación. Por lo tanto, el ambientalismo integral, que no está reñido con lo social, sino es lo contrario, es biosocial, porque si alguien no tiene agua en un suburbio de una ciudad latinoamericana, tiene un problema social, pero también tiene un problema enorme ambiental. Entonces estamos hablando de un ambientalismo biosocial, estamos hablando también de una sustentabilidad que no significa en quién pone la plata para sostener las instituciones, primero las públicas. La sustentabilidad tiene otro concepto, es el concepto de la transversalidad del Estado, de que los ministerios o las secretarías no estén divididas y entonces tener gabinetes transversales que nos permitan estar más cerca de la inclusión de lo social, lo económico, lo cultural y lo ambiental, y también que esto pase en la comunidad. Lo sostenible tiene que ver con no hacer un terricidio, con que le quede tierra, planeta, a las generaciones futuras que nosotros engendramos. La naturaleza, ya lo dije, como sujeto de derecho. La soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, esta premio Nobel de los bienes comunes, dice, si la cultura tuvo el tabú del incesto, quiere decir que uno no podía tener relaciones, no puede tener relación con el padre, la madre, los hermanos, porque habría una enfermedad en la sangre y se podría terminar la propia especie. Con la alimentación debería haber un nuevo tabú del siglo XXI, dejando de que sea que la alimentación básica de los pueblos y comunidades no sea una mercancía, sino sea un sustento y un recurso que sostiene a los hombres en su capacidad de realizarse personal y socialmente. Quiere decir que el alimento se convertiría en soberano y nadie podría ponerle precio ni avanzar sobre él, salvo las comunidades que estuvieran cultivando, cosechando, teniendo huertas comunitarias, haciendo su propia agricultura y ganadería para tener sus propios bienes. Esto no es un arranque para alguna vez. Ya está en las metas del milenio y solamente Escandinavia está cerca.
y sobre todo una nueva dimensión de los seres urbanos, antes del llamado terricidio, donde el hombre, la mujer, las infancias, las adolescencias, las juventudes, no son más el renacimiento, no son más la medida de todas las cosas. No son ni las salvadoras del mundo, ni son las expoliadoras del mundo. Son parte de ese mundo planeta. Ser parte implica cambiar la cabeza de una manera tremendamente profunda y las prácticas sociales en las ciudades más que nunca. Todo lo dicho nos pone a resolver el problema de las ciudades, que sería el tema 2. Las ciudades son apasionantes. Los rosarinos harían cualquier cosa en el mundo por ir a parar a una ciudad. Con sede calle, de cielo, de casa, de club, de colegio, de camino, de ciudadanía, de compromiso, de convivencia, de creación, de corazón, de colaboración, de cultura, de cuerpo, de condiciones, consecuencias y tantas otras cosas que podrían definir toda la ciudad, sufre tiempos muy difíciles. Imposible generalizar sobre las ciudades, porque si hay algo que es muy particular y del que no se pueden borrar sus relatos históricos, sus migraciones, los distintos grupos que dialogan entre sí o que en realidad se enfrentan entre sí. Pero estamos en tiempos muy difíciles y hay una ruptura evidente del entre vos y yo, entre las comunidades, entre las formas de convivencia, entre el arte y las ciencias, entre los cruces y el encuentro. Hay una presencia difusa de la diversidad por el trabajo de las corporaciones. Hay un mundo industrial que las grandes corporaciones están reciclando para hacer lugares bellísimos de las fábricas y bodegas, a donde terminan yendo el turismo y no logran ser incorporados por los pueblos, que hay que ir a buscar a los mercados, a las calles. En las ciudades viven un problema de violencia muy grande y viven también problemas de una sociedad desencantada del Estado, de los partidos políticos, que en definitiva en algunos casos acumula rencor, decepción. Y el rencor es muy peligroso en política. El rencor debería cambiarse por la aceptación del conflicto y de la paradoja, conflictos enormes y paradojas en que vivimos en el territorio y de qué manera los resolvemos. La pandemia nos separó del tiempo, nos dejó confinados y en un momento dado sentimos que nosotros y el tiempo que estaba naturalizado en nuestras vidas, como los niños que viven en presente, pero nosotros no podíamos vivir en presente, al separarnos del tiempo se modifica el espacio. Nos quedamos sin espacio público, nos quedamos encerrados en donde podíamos, y todo esto hizo que cuestionáramos profundamente, y yo soy capaz de afirmarlo con cierta generalidad, porque lo he estudiado mucho, hizo que nos separaran de nuestros proyectos de vida urbana, que tuviéramos otro concepto del trabajo, algunos deseándolo, pero muchos ya no queriendo de la vida. Hasta las publicidades dicen, por el rato que vamos a vivir, que el helado no esté caliente y que el café no esté frío. Hasta las publicidades. Nos convenían los pueblos que decían por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir. Y divertir es algo mucho más profundo que lo que ustedes tal vez adviertan en su momento. Divertir es vivir, es tener hijos, es poner en juego tu capacidad de creación, es vivir con otros. Están en crisis nuestras identidades personales y urbanas. La gente no sabe si es alguien o algo. No sabe si pertenece a algún colectivo
o esos colectivos se diluyen. Al diluirse los colectivos hay un gran sentido de soledad. Las ciudades son irrecorribles por razones de control y disciplinamiento, por razones de violencia e inseguridad. Muchos ciudadanos del mundo piden más policía, lo diría Foucault, más control, más control de los desvaríos de la gente. La gente pide violencia por mano propia y hay un constante y silencioso, aunque no los vean por la calle, disciplinamiento de nuestras vidas. Y sobre todo, hablando de cultura, hay muy poco desarrollo simbólico. Hay muy pocas creaciones simbólicas nuevas, porque para que haya creaciones simbólicas nuevas, hay que expresar todo esto de lo que estoy hablando en cosas, en objetos, en edificios, en canciones, en palabras, en cuerpos que bailan, en formas de hacer el amor, en comidas. Y todo esto no está mucho más digerido en la supresión del cuerpo del otro, si queremos un símbolo, y está mucho más digerido en la tristeza y en la falta de proyecto que en los símbolos que la cultura nos depara. El tercer punto, entonces, sería el punto central de esta charla. ¿Cuál es la función de las políticas culturales de los gobiernos locales? Primero, ante todo, reorganizar lo público. Tener muy claro que nosotros estamos viniendo de años que tenemos prohibido lo público, que nos ahogamos bajo los barbijos, que las plazas estuvieron encadenadas. No Rosario. Rosario nunca le puso rejas a las plazas. Pero reorganizar lo público es reorganizar el bien común, el patrimonio común, que no es lo que dice el Código Civil, lo que le dejas a tus hijos en herencia, sino todas aquellas ideas, valores, cosas, magia, pensamiento poético que llevas en tu propia vida. Organizar lo público es crear territorios de participación, de aprendizaje, de encuentro. Es crear una escuela de democracia. Es crear educación de todos los tipos, pero tener mucha atención al arte y al diseño, no porque todos tengamos que ser artistas, como diría Rodari, sino para que ninguno sea esclavo. El uso total e indiscriminado del arte para todos, no para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo. ¿Por qué? Porque el arte solo puede manifestarse a través del sentido y a través de lo simbólico. Todo lo que ves en un escenario, todo lo que oís de las canciones que más te mueven, son metáforas, son símbolos, son íconos de los sentimientos, los comportamientos, las críticas, etc. Quiere decir que son campos que abrevan una gran producción simbólica, que también el periodismo puede hacerlo cuando es buen periodismo, cuando no mata con la palabra, cuando no mata con la misma imagen en lo que yo llamo cadena nacional, que no es cadena nacional, es que todos los canales tienen la misma foto del tipo matando al otro tipo, la misma cámara de seguridad, el mismo video, desde el mismo enfoque. Vos decís, ¿y a vos qué te importa? Si lo que importa es que mató a uno porque le fue a robar a la ferretería o porque estacionó mal el auto, porque hay cosas mucho peores, o no hay peores y mejores, matar a otro no está dentro de las consignas de la democracia. Pero yo vi 26 años clase de cine y de teatro, y sé que la imagen desde el mismo lugar, viendo los mismos cuerpos, con las mismas capuchas, con los mismos gestos, con la misma supresión y el mismo momento en que cae el mismo cuerpo, en 8 o 10 canales a toda hora, te lima todo dolor, te hace pensar que es un género, que eso no es la realidad. O sea que hay una deformación también de la construcción de la realidad. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos locales? Luchar con las comunidades por el derecho a la ciudad.
Y también por una ley de cultura, porque dicho sea de paso, hay 3 tipos de derechos en una constitución o en las leyes. Unos de primera generación que son para las personas, ya como verán hay un gran debate en políticos que le roban las banderas libertarias a la izquierda para agarrarlas en la derecha, y en realidad lo que quieren es no comunidad, los planes, las organizaciones sociales, no Estado, para hacer de los sistemas de consumo y del libre cambio la vida misma. Esa primera generación tiene un grave conflicto. Yo lo veo en los que tienen 30 años, lo veo en mi propia familia, y ese conflicto está muy dado entre ser feliz, ser libre y comprometerse con el otro. Ejercer una vinculación social o ser completamente libre, aunque esto haga que enmarques profundamente tu relación con los otros. Los derechos de segunda generación son los sociales, son el derecho a la salud, la educación, el trabajo. Quiero decirles que nunca hubo derecho a la cultura, que ese derecho nos lo damos, lo inventan los gobiernos locales. Pero Argentina nunca tuvo un derecho a la cultura que es de segunda generación, nunca tuvo una ley de cultura, ni desde el 80 que está luchando por el 1% del presupuesto, 1% del presupuesto para la cultura. Lo cual hace, yo digo, ¿no?, que ya que no lo tenemos en los derechos sociales de la segunda generación, ¿por qué no lo pedimos en la de tercera generación, que son los derechos humanos, dado que la cultura, no malentendida como puro recital o pura memoria en los museos o puro taller a veces sin ninguna entidad educativa en cualquier parte, que parece ser la única que entienden algunos por cultura, si se entiende como intervención social, ambiental, económica, de producción de industrias creativas, de transmisión en la escuela y sobre todo de usina de lo simbólico, la usina de lo simbólico es lo que te da sentido a la vida, con lo cual es un derecho a la vida. El derecho a la especie humana es de tercera generación. Es de tercera generación el derecho a la ciudad, que es como vivir en común, el derecho a vivir juntos, señores. El derecho a vivir en sociedad, el zoon politicón, el animal político, el capaz de organizarse su propia vida si hubiera un reparto diferente en la comunidad del poder de las pequeñas cosas. No estoy diciendo que borremos el voto, del poder de las cooperativas, de las huertas comunitarias, del grupo de teatro, de las bibliotecas populares. Si hubiera un reparto más equilibrado del poder, más equilibrado de los afectos, más equilibrado de los vínculos, más equilibrado del trabajo, más equilibrado de la producción común, más equilibrado de los bienes que son nuestros y no son lo que los estados locales dicen que son nuestros. No es el caso de Rosario, siempre fue muy democrático, la verdad. Es decir, esta tercera generación, derechos ambientales, derechos a la ciudad, derechos a la cultura, derechos a la alimentación básica. La alimentación, acuérdense, no sé si estaremos vivos nosotros, pero va a ser un derecho de tercera generación ineludible. ¿Qué es una política pública cultural para un gobierno local? Hay una definición extraordinaria de un gran filósofo que viene del derecho, empezó siendo abogado, también, bueno, es portugués, no es brasileño, Buenaventura de Sousa Santos, siempre lo he amado por lo que dice. Dice que en primer lugar, la mayoría de los gobiernos nacionales, subnacionales y locales derrochan la experiencia popular de la gente, derrochan la historia de lucha de las poblaciones y derrocha su capacidad de creación aún con el resto de lo que les queda. Yo estoy convencida que no estoy enalteciendo solo a los pueblos, sino que
hay un verdadero derroche de los relatos históricos que nos dieron idea de quiénes somos como nación, como pueblo, como mundo. Y dice, una política pública, que todo el mundo dice, es responder a la necesidad de la gente. Es la definición completamente barata. Es una política pública. Esto lo hice en 20 años de mi vida, bien o mal, pero así, un arco que no te deja dormir. Eso te lo aseguro, porque te crea una vibración total. De este lado del arco está la necesidad, y la sentís en la carne, el giro hacia el otro, no lo que te sobra. Vos sos el dador porque sos gobierno, o porque tenés algo más, un tapado, algo de comer, y el otro es un eterno beneficiario. ¿Sabés lo que es vivir eternamente siendo beneficiario de otro? Es una forma de esclavitud. Ese arco tiene una necesidad acá, acá arriba, en tensión, la historia de lucha y creación de esa comunidad, y de este lado tiene sus aspiraciones, vulgarmente llamadas en el discurso político sueños, que no son sueños, porque un niño pequeño va a creer que lo soñaron durmiendo en la... Es una metáfora, pero una metáfora muy playa. Una aspiración es colectiva, para empezar. La aspiración no es individual, sino colectiva, porque vas a decir, yo quiero mi casa propia, pero lo quiero yo, o el otro, además. Es una aspiración colectiva que yo la encarno en mi propia historia, con mi propia mujer, con mi propio hijo, con mi propia pareja, sea de lo que sea, pero en realidad es una aspiración común, la casa propia. Entonces, yo necesito un lugar donde vivir. Yo aspiro colectivamente. Bauman dice, si no buscamos socialmente la comunidad donde podemos unirnos, no hay diferentes. Los diferentes no pueden luchar. Mientras algunos hablan de la nueva normalidad, y por la nueva normalidad las mujeres fueron discriminadas, por la normalidad los niños no tienen palabra, por la normalidad todos los que tienen una elección sexogenérica diferente son discriminados, aunque haya mucha apertura actual, y los viejos y la discapacidad en su conjunto. ¿Qué nueva normalidad me van a hablar? Sino es al revés, aprovechar la pandemia de los gobiernos locales para presentar un nuevo programa cultural que no se base en repetir el de siempre. Yo dejé de ser ministro en el año 1919, el 10 de diciembre. Y cuando recibí el premio honoris causa acá en marzo, dije algo que hizo reír a todo el mundo, pero lo digo de verdad, no me copien. ¿Qué quiere decir no me copien? Quiere decir, no sirve que hagan lo que yo ya hice. No vuelvan ni a mí, y menos atrás de mí. No cierren lo hecho, pero no repitan como en la televisión 18.000 veces en cadena nacional los mismos gestos culturales. No lo hagan. Porque después de la pandemia nos merecemos otro uso del espacio público. El espacio público es bien común, es territorio, es patrimonio, es medio ambiente, es escuela de democracia, es escuela de todos los saberes, es territorio de lucha, es recomposición del entre, es mixtura, es diferencia, es interculturalidad, es norma legal, y como les dije, esa norma legal es de tercera generación, por lo tanto va a haber que reformar las constituciones de todo el mundo. Esa es la política cultural, entre la necesidad, la aspiración y la historia de lucha y de creatividad de un pueblo. La cultura es la gran usina simbólica, que no está en ninguna parte, como diría Castoriadis, y está en todas partes. Y entonces al territorio lo va dotando de un sentido, que no es la significación, no es lo que quieren decir las cosas. La cultura es decir, estoy en la tierra para algo, vamos juntos para algo y estoy sola para algo.
Y tiene sentido mi proyecto de vida por algo y para algo. Y tiene sentido la espera y la capacitación y el encuentro porque tiene sentido. Si no te encontrás sin sentido, tenía un tío que decía, y se mató, pero con la anuencia de toda la familia. Lo digo así con esta serenidad, porque nos reunió todo y digo, la vida era un obrero de un frigorífico. Se le había muerto el amor de su vida, que era su mujer. Las hijas no compensaban la muerte de su mujer. Y dijo, así, un obrero del suizo. La vida es muy corta, con sentido, y yo pensé con sentido todo junto, si yo consiento esa vida. Y es muy larga sin sentido, demasiado larga. No me lloren, déjenme irme cuando se me ocurra. No estoy proponiendo la eutanasia ni el suicidio en este momento, pero sí estoy diciendo que la cultura es cosa seria a nivel del sentido y que los programas culturales no son la política pública cultural, ¿eh? La política pública cultural es en la complejidad de todos esos programas. Y entonces estamos en que la cultura, ¿qué tiene que hacer un gobierno local? Tratar de crear símbolos, infraestructuras, lo dice la Carta 4, lugares de ciudadanía que reconcilien lo social, lo ambiental, lo personal. La cultura como planificación, yo voy terminando, la cultura como planificación de las ciudades que promuevan participación y creación y un giro hacia el otro, verdaderos aprendizajes complejos y no dicotomías como sostiene la escuela tradicional de cuerpo-mente, del triunfo de la razón sobre la materialidad, el cuerpo a los gusanos todavía, y la razón como lo que nos hace humanos, como diría Le Breton. ¿Qué somos? ¿Un cuerpo o cargamos con un cuerpo? No es raro que Descartes hubiera sido tan amante de la anatomía. La cultura que promueva el desarrollo económico y que cree industrias creativas de las que el Estado pueda crear, porque hay un gran error con esto de la economía naranja. La economía social, la economía urbana, es una forma revolucionaria de dar trabajo, pero también de reunir comunidades junto a las materialidades de lo económico en procesos de consumo alternativos al mercado. Nosotros no queremos el espacio público de los gobiernos locales, no quieren, no deben copiar el mercado. Por lo tanto, esas industrias creativas de aquellos diseñadores maravillosos, gráficos, de objetos, de juguetes, de ropa, de todo lo demás, deben ser estimulados por el Estado para crear nuevos circuitos y no para parecerse al shopping, ni en la construcción ni en lo demás. La cultura es conocimiento transversal, no soporta la división. Entonces, a la Secretaría de Desarrollo Social o de Acción Social, vamos con la pobreza, vamos con los abusos, vamos con la discapacidad. A la de cultura vamos con los grandes recitales y los museos. A la de gobierno vamos con los conflictos urbanos y la participación. De esta manera podemos ir a intervenir en una familia 17 veces en un mes distintas áreas. Esto es lo que Ciudad Educadora no debería alentar, no la alienta, por supuesto. Hay que pensar en una ciudad tangible. Rosario, ¿qué hizo? Rosario dio vuelta a la ciudad mirando al río. Esto creó un enorme problema inmobiliario, porque todas las torres tuvieron que ir atrás para que las casas entonces vieran el río y tuviera que caer absolutamente las rejas del puerto que nos impedían llegar a ellos. Crear infraestructuras donde la niñez, la adolescencia y la juventud, los llamados 0-25 años,
manejaran el centro de un proyecto cultural de Rivera Pública. Por eso dice muy bien ella que los congresitos, el tríptico de la infancia, el acuario, la calle recreativa, la franja del río, para los jóvenes la música, el diseño, la acción social, todo eso, la relación con la naturaleza en la fluvial, la explosión de lo contemporáneo en el Centro de Expresiones Contemporáneas y de la juventud en el Centro de la Juventud, poner a los niños y jóvenes en el centro de las políticas culturales es lo que hizo Rosario. ¿Por qué? Porque eran la llave del espacio público. Porque si un niño entraba en esos territorios y se enamoraba desde la escuela, desde los padres de esos territorios, los adultos también lo iban a hacer. Las entradas de esos lugares son baratísimas, pero está claro que el 64% son de adultos solos. Quiere decir que en realidad es una cultura entre niños y grandes, no hay una subcultura para las infancias. No hay una cultura especializada en juventud, aunque hay expresiones juveniles clarísimas, si no, no tendríamos ni el rock internacional ni tendríamos la chacarera, porque esa es la verdad. Pero atención, no es la vocación. La vocación del gobierno no es crear gueto, esto para los jóvenes, esto para los niños, esto para los ancianos. Eso es lo que no debe hacer. Debe intentar todo el tiempo el diálogo entre las franjas etarias y especialmente las infancias y adolescencias que dependen de los adultos para ingresar y recorrer las ciudades. Otra de las cosas que tiene que entender un gobierno local, voy a poner una bomba. Yo vengo del arte, fui director de teatro, actriz, toda mi vida, lo dijo Patricia, lo dijo Laura. Teatro es independiente. Sin embargo, ¿quién es el destinatario de la unidad temática cultura de Ciudades Educadoras? ¿Quién es el destinatario de un proyecto cultural de Rosario? Los ciudadanos y las ciudadanas de todas las edades. No los artistas. Vos me dirás, entonces no vas a apoyar más artistas, no va a haber más concursos, no va a haber más fomento de las actividades artísticas, no va a haber más escuelas de arte. Sí, pero también voy a tener escuelas de jardinería, y voy a tener escuelas de huertas comunitarias, y voy a tener escuelas de formación de diseño industrial, y voy a tener escuelas gráficas de todo tipo, sin pasar por la universidad, o la universidad ya lo está haciendo en distintos barrios. Lo que quiero decir es, ¿por qué esas escuelas? Porque todas esas escuelas hacen que se capacite gente en el sentido y en la acción comunitaria como para sostener ese programa estratégico cultural de que estamos hablando. Entonces, a la vez que le damos un sentido de vida a todos esos jóvenes y niños que se incorporan, pero en realidad se lo damos para que el conjunto de la población pueda involucrarse en proyectos comunes. Esto es clave y esto no lo encuentro difícil, me parece muy debatible. La infancia es la llave del proyecto cultural. Hay que comprender el tránsito a nuevos alfabetos tecnológicos sin perder los anteriores. No voy a detenerme aquí. Hay un concepto de aprendizaje que nos está esperando, no solo en la escuela, sino también en la comunidad y en la democracia, que es un aprendizaje lleno de preguntas, que asuma el conflicto y la paradoja y que sea capaz de experimentar el vacío sin perderse. O sea, un concepto filosófico de la vida, no el estudio de la filosofía. Un concepto ambientalista, que dejen de creerse los dueños del mundo, que las generaciones ya lo están entendiendo con los animales, lo están entendiendo con la alimentación. Hay mucho esnovismo, pero también hay que prestar atención
a esto que está pasando, porque significaría: yo no soy la dueña del mundo, yo no soy el dueño del mundo, yo soy parte de este mundo hecho de tiempo, un pedazo de tiempo, algún lugar en el mundo que es mi ciudad. Mi cuerpo, mente, mi creación, mi realización con otros, mi capacidad de elaborar un momento histórico y llevar con nosotros otros momentos históricos sin negarlos ni olvidarnos. La memoria de la dictadura, la memoria de la inmigración, la memoria de los pueblos originarios. ¿Cómo podemos asumir un momento histórico tan difícil sin esos relatos históricos? Somos los creadores del sentido que tienen. Mito y relato histórico primero. Ritual segundo. Ritual de la Pachamama, ritual de comer media luna en el mismo bar si te alcanza la plata, ritual de los 15 años, si, aunque no te alcance la plata, cada uno paga su tarjeta ahora, ritual de lo que quieras, celebración en la noche de San Juan, todos comparten su pan, su mujer y su gabán. No una fiesta terrible de la droga y de la muerte, una celebración de la vida, de la cosecha, de poder haber logrado hacer algo juntos. El acontecimiento, aquello que va a pasar en tu vida y en lo de los demás, una sola vez, como el congresito de los niños, como Saramago adentro del congresito de los niños. Y los niños diciendo cosas y las palabras se mueren. Sí, 4 años. Se mueren cuando se mojan con la lluvia. Ah, qué bien, le digo yo. O cuando lloramos, dice otro, sí. Y otro dice, directamente cuando nos borramos con liquid paper. Y otro dice, el problema no es 6 años, escuela pública. El problema no es que la palabra se muera, jardín de infantes. El problema es cuando matamos a las palabras. Cosas que también podríamos hablar hoy del lenguaje inclusivo, y si se pueden prohibir las palabras, y se pueden llevar las palabras a un rincón, que es como matarlas. El arte debe temblar entre nosotros, pero sobre todo el arte de vivir. Las ciudades deben ser bellas y reales, no deben ser simulacros para que las grandes fortunas se llenen de barcitos y de casitas de diseño en barrios algunos barrios son maravillosos en las ciudades porque se juntaron entre artistas, se juntaron entre emprendimientos, el Estado los ayudó, y otros se les ve la marca de la vocación de sacar la ciudad de su verdadero destino y ponerla en un destino homogéneo, turístico, plástico. La belleza, esta educación tiene que ser filosófica, tiene que ser ambientalista, integral, biosocial, y tiene que ser estética, que no quiere decir enseñar educación por el arte. Tenemos que entender que la belleza, la austeridad y la belleza de la vida cotidiana, la belleza de la construcción de una realidad común, la belleza de los colores, de la luz, de los espacios, de lo alargado, de lo alto, de la poesía, de la luna distante y cercana, del cuerpo del otro. Sin aprender eso, pasas por la vida sabiendo muy pocas cosas. Nosotros dimos vuelta a la ciudad del río, creamos infraestructuras que no son más teatro acá. Otro grave error. Teatros acá, museos acá, centros culturales acá. Las infraestructuras culturales de hoy son casas de ciudadanía donde hay teatros, hay recitales, hay aprendizaje múltiple, hay zonas de infancia, como tuvimos en la Labardén, hay zonas de primera infancia para los bebés, todos los días de semana con los padres que traen a los bebés para su estimulación temprana. Hay 2000 cursos, está el Ministerio mezclado, y mezclado esas, que son la Biblioteca Verde de Medellín también, que Rosario competía por los premios con ellos, en nuestra manera de ver
lo que hicimos. Hacer tajos entre barrios aislados, crear itinerarios juveniles, crear un programa que es el orgullo de ser rosarino, no copiar a la capital, saber que estamos en el camino del Mercosur, pero también de las ciudades, y que somos particulares y únicos. La infancia como llave de un proyecto cultural, el ciudadano como protagonista, el arte de vivir, comprender el tránsito de los nuevos alfabetos. Termino, Bourdieu. ¿Cuándo le cedimos la sabiduría al conocimiento? ¿Y cuándo el conocimiento a la información? ¿Cuándo dejamos que la información fuera puro ruido? ¿Cuándo cedimos las pasiones al mercado, el patriotismo a la frivolidad y el Estado garante al consumo? ¿Cuándo se nos ocurrió ceder el destino común? Y yo digo, siguiendo con las preguntas, ¿cuándo le dejamos la planificación de las ciudades y el negocio inmobiliario? ¿Cuándo los gobiernos locales nos darán voz y poder en la construcción de la ciudad? Es la ciudad de nuestras vidas, es nuestro lugar en el mundo. Somos enseñados por la ciudad, no enseñamos en la ciudad. Somos enseñados desde el plato de sopa, desde la leche de la teta. Somos enseñados por nuestro clima, nuestra mirada, nuestra luz, nuestra distancia del río para mirar las islas. Hay poco que disentir. Debemos volver a apropiarnos de las ciudades, nuestro tesoro, nuestro artefacto querido, nuestra historia contada por el espacio, el tiempo, el cuerpo y la creación. Este es nuestro derecho, el derecho del siglo XXI, el derecho a nuestra propia ciudad, que es lo mismo que el derecho a vivir juntos aunque sabemos que sea en conflicto y en la paradoja, y a inventar lo simbólico de la especie humana. Ese es nuestro derecho y también, creo, nuestra obligación. Muchísimas gracias. Después de estas palabras de Chiqui, que fueron escuchadas en muchos rincones, en Argentina, Chiqui, en Armstrong, en la ciudad de Santa Fe, bueno, en Cosquín, en Córdoba, en el Trébol, Santa Fe, General Alvear, General Cabrera, Pergamino, Venado Tuerto, Villa Constitución, Rosario, por supuesto. En México, Purísima del Rincón, León, Oaxaca, Playa del Carmen, Manizales, Colombia, Quito, Ecuador, en Brasil, desde Curitiba, donde está Nelson, que ya vamos a ir con él, Mauá, Marau, Paso Fundo, Porto Alegre, Santo Andrés, Sao Paulo, Sarandí y Soledachi. En todos estos lugares tenemos amigos ahí de ciudades educadoras. Bueno, y vamos a escuchar ahora la experiencia de Curitiba. Lo tenemos a Nelson Booker. Nelson, te escuchamos. ¿Cómo estás? Nelson. A ver si lo tenemos a Nelson. Antes de tudo, eu quero agradecer profundamente essa exposição de alma, né? Eu sempre digo que cidade educadora, além de ser um conceito, uma carta, é um processo de transformação alquímica interior. É uma forma nova de ver o mundo, onde cada ser é um sol em si mesmo, e ele é interligado a todos os outros seres. Essa mudança de perspectiva de ver o mundo, que passa muito bem pelo que a professora explanou, dava para fazer uma outra exposição só sobre os pontos que a professora Gonzalez explanou. Isso muda os paradigmas. Então, eu sempre falo com as pessoas que, além de conceitos, além de tudo isso, cidades educadoras é um novo paradigma para uma nova humanidade a partir dessa transformação do olhar interno, né? Da fraternidade, do olhar o outro como seres plenos,
dessa incorporação, desse espírito muito forte da inclusão, como a professora salientou, citou ali frases importantes, citou Boaventura, que eu admiro muito, a professora citou Bourdieu, né? Então, Curitiba, com o prefeito Rafael Greca, né? O prefeito Rafael Greca é um apaixonado pela cidade, por essa cidade orgânica, pela história dessa cidade que constrói, mas também nos mira horizontes futuros, essa cidade tão múltipla, com as suas histórias, com as suas expansões, com o seu receber, com as trocas, com as partilhas. Inclusive, um livro sobre a história de Curitiba é escrito pelo prefeito, e a cultura sempre foi importante, não só na própria gestão da cidade todos esses anos, mas falando aqui do prefeito Rafael Greca. Inclusive, a Fundação Cultural de Curitiba, da década de 70, mas quando nós vamos ter a lei de incentivo à cultura, ela é implementada em 1993, na gestão do prefeito Rafael Greca, com as ruas da cidadania e aquilo como polos irradiadores de troca de cultura que permeia todas as secretarias, né? Então, hoje iria fazer uma exposição a senhora Patrícia Volk, né, da Fundação Cultural, do projeto Curitiba Lê, mas eu gostaria de rapidamente, sem tomar muito tempo, também falar de algumas outras ações que a Prefeitura tem feito dentro desse espírito de organicidade, de troca, né? São, além dos espaços culturais, me traz aqui um espaço que é o Cine Passeio, que é um cinema de rua que vai estar ali sendo um polo de um farol de trocas. É uma região no Centro Histórico de Curitiba, uma região onde a juventude, os estudantes, né, fazem as suas partilhas também, os seus encontros, e o Cine Passeio como um cinema de rua. E as pessoas às vezes pensam, mas cinema de rua, lembro que a professora Gonzalez falou dessa ideia do shopping, da economia criativa, né, de estipular novas lógicas a partir disso. E nós temos esse espaço desse cinema onde coletivos, onde jovens, universidades, associações vão ali não só debater a arte do cinema, mas também debater a arte do cinema com a realidade, com a forma de transformação da realidade, né? Tem uma frase muito interessante, né, que a gente tem do Bauman, sociólogo, que eu gosto muito, que ele vai dizer: para que a utopia renasça, é preciso confiar no potencial humano. E aí, quando a gente vê a cultura, né, vê a arte, os bens culturais, a gente vê um dos grandes alicerces da construção interna, que é sempre nessa partilha, sempre nessa troca, né? O grande Betinho, Herbert de Souza, também dizia que um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo pela ciência, muda sim pela sua cultura. Então, o espírito, né, da cidade de Curitiba é justamente esse espírito de proporcionar essa troca, proporcionar isso, essa inclusão, esses diálogos e certamente, com novos paradigmas, né? Como a professora bem falou, a questão de Rosário e o Rio, toda uma questão que vem com essa lógica de mercado, mas nós, olhando para nós, desse grande continente tão rico, tão belo na nossa América Latina, eu sempre falo, né? As nossas trocas como latino-americano, um grande cantor brasileiro, Belchior, dizia, né? Então, eu acho que um caminho importante. Nós vamos apresentar hoje, senão eu vou falando muito, aí vai em outras coisas, porque é muito inspiradora a palestra da senhora Gonzalez, professora Gonzalez. Então, é difícil. Até comentei rapidamente com a Silvina que é difícil falar depois dessa exposição que nos inspira, porque vem da alma, vem do coração mesmo. E é esse a grande luz que a gente tem. Porque, senão, palavras soltas, tudo fica solto, tudo é jogado no externo, mas a mudança é interior. Então, vou apresentar, então, brevemente, um dos projetos.
salientando, né, que Curitiba, nós tivemos há pouco, né, a oficina de música de Curitiba, né, onde a gente tem um processo muito bonito, né, de trocas de oficinas, né? Tivemos há pouco, agora, ano passado, os poemas sobre a consciência negra também, ligando a toda essa multiplicidade étnica riquíssima na nossa cidade, né? E então eu vou pedir, por gentileza, que posso colocar, acho que não sei se a apresentação está aí disponível, né, para esse projeto de Curitiba Lê, que é uma forma foi criado no período da pandemia, como uma forma de estar levando obras, né, e à população. Esse aplicativo, né, que é o aplicativo da cidade, esse é o nosso vídeo, acho que é o vídeo, se puder voltar e pode colocar o vídeo, e tem uma apresentação também de PowerPoint, não sei se ela está disponível. Ahí va, Nelson, un segundinho. Enquanto isso, eu vou falando, viu? Porque realmente a inspiração foi muito grande depois dessa palestra, né? Nós tivemos várias realizações aqui. Opa, já foi o vídeo? Foi. Então, deixa eu parar aqui. Aplicación. Obrigado. Silvina, você sabe se a Ahí estamos intentando compartir con el sonido, pero... Não há problema. Se a Silvina está com a apresentação da Curitiba Lê, senão eu falo aqui, não. Está aberta aqui também. Ok. A apresentação em PowerPoint, se for possível. Ok. E cumprimentar a todos e todas também, né? Muita alegria aí. Imensa responsabilidade, não só falar sobre a nossa amada Curitiba, né? Mas também depois de uma exposição tão brilhante. Nelson, vamos poner o PowerPoint, ¿eh? Isso, agradeço. Bueno, recordamos a quienes están viéndolo desde distintos lugares. Decía, recordamos que si tienen ganas pueden hacer alguna pregunta. Tenemos muy poco tiempo, pero alguna pregunta la pueden dejar en el chat. También queremos decir que cuando comentábamos distintos lugares que estamos conectados, también con Vitória de Santo Antão de Brasil, ¿eh? Y bueno, Chiqui, estabas escuchando a Nelson atentamente, ¿no? Y agradeciéndole mucho todo lo que dice y lo cariñoso de su compañía. Muchas gracias. Acá está. Ahí está el proyecto de la Biblioteca Digital Gratuita de la ciudad de Curitiba, del que hablaba Nelson. Eu quero agradecer e salientando, por exemplo, que só no ano de 2019, a Fundação Cultural de Curitiba ela promoveu mais de 12 mil ações e mais de 3 milhões de atendimentos, dispensando, inclusive, um edital, né, de fomento à cultura, no valor de 5,8 milhões, e a preservação também do patrimônio artístico e do projeto Rosto da Cidade. E no âmbito da pandemia, a ideia do prefeito Rafael Greca e da equipe e toda a gestão foi criar o Curitiba Lê, que é essa biblioteca digital gratuita, né, que foi lançado, como eu falei, em 2020, durante a pandemia, onde você tem esse aplicativo, Curitiba Lê Digital, que está integrado a esse Curitiba App, que é um aplicativo que todas as
secretarias, os serviços municipais estão ali nessa plataforma. Tá? É uma plataforma importante, né? Mesclando a ideia da tecnologia focada nas pessoas, né? Como bem salienta um dos pontos de Andong, inclusive, esse ano do nosso encontro internacional. Né? Então, nós temos essa estrutura de biblioteca digital, né? Uma estante Curitiba, e o acervo geral. Né? Se puder passar também ali. Né? A ideia hoje é que se tenha mais de 200 obras, né? O acesso de mais de 200 obras de domínio público, né? Onde existe aí a possibilidade do download gratuito e o compartilhamento dessas obras, né? Dessas sessões. Né? A ideia também é valorizar a literatura local. Curitiba tem uma história muito rica, não só na área de cinema, que falando também de parte do meu ofício, né, de cineastas, né, de grupos de cultura, de coletivos culturais na área do audiovisual, mas também na parte da literatura. Né? Então, a ideia é valorizar justamente essa literatura local, né? Que os direitos autorais foram adquiridos, né, pelo app por um período de 1 ano e depois renovável. Né? Então, nós para temos... poder usarlos en esta aplicación. Estamos preocupados por valorar la literatura local de la ciudad de Curitiba. Tenemos esta cuestión de la tecnología, porque si pensamos en una ciudad inteligente, tenemos que pensar también en esta cuestión. Por ejemplo, los valores que están resaltados en el Congreso Internacional, que es la tecnología enfocada en las personas y en las cuestiones culturales. Entonces tiene que ser simple la tecnología para que el ciudadano pueda tener acceso a estas obras y a esta plataforma. Como yo dije, Curitiba App es una aplicación que recibió algunos premios importantes como una aplicación en relación con la ciudadanía y por la experiencia y cómo lo viven los ciudadanos, es muy importante. Tenemos varias situaciones y varios lugares en el sitio web donde pueden ver cómo funciona esta aplicación y lo que la ciudadanía fue dándonos ese feedback de las funciones, que junto a las funciones que tiene la aplicación está todo en el sitio web, y están los servicios municipales y no solo esta cuestión de la literatura. También pagamos, como dije, los derechos autorales a los autores locales, porque se valoriza esta cuestión de los autores. Tenemos estos accesos hasta 2022, fueron más de 15.000 accesos, más de 16.000 libros bajados. Lo más interesante es cuando la profesora, ahora Chiqui, habló de infierno. El título más leído es La Divina Comedia, de nuestro Dante Alighieri, y el tema más leída son los cuentos y las novelas. Hay más de 3.000 downloads, descargas. Tenemos acá el sitio web del municipio, que les mostré antes. También tenemos la secuencia de cómo funciona, que hay que bajarlo, hay que bajar la aplicación. Esa aplicación, yo repito, tiene servicios municipales que están presentes, hay muchas cosas. Y tenemos este logo que les muestro. Acá se tienen que seleccionar Curitiba, eligen entre más de 200 títulos, lo bajan al aplicativo, bajan el título del libro que quieran, y de esos títulos hay 10 títulos que son de escritores de Curitiba específicamente. Como dije, Curitiba tiene una tradición literaria muy importante, muy rica, no solo autores que ya conocemos, sino otros que estamos queriendo valorizar. Es un semillero de escritores en nuestra ciudad, del pensamiento literario,
y también contemporáneo. Tenemos una literatura que es crítica, ¿no? Una literatura muy rica si pensamos en la complejidad de la vida de las personas y del ser humano. Esto se vuelve también, tiene un rasgo... Literatura aqui das terras, né, dos Pinheirais, né? E aí nós temos então esse aplicativo, né, que é o Curitiba Lê Digital, com esse Então, acervo. tenemos el contacto digital para todo ese acervo y ese forma parte de un proyecto de formación y que se presenta en nuestro proyecto está en asociación con nuestro instituto y tenemos también una agencia de Curitiba de desarrollo y que da y otra asociación que es Ciudades Inteligentes. Instituto de Ciudades Inteligentes, o sea, no quiero tomar mucho espacio de lo que está propuesto acá, muchas personas que nos están escuchando y que tienen seguramente... Tenemos algunos otros eventos para que destacamos algunos otros proyectos, una caravana étnica, cultural, que trabaja por todas las regionales que trabajamos. Tenemos también el Fondo Municipal de Cultura, que se lanzó el año pasado. O sea, son todos proyectos que vinieron después de la pandemia, durante la pandemia con muchas participaciones. Y todo eso, aparte también ofrecemos algunos cursos y talleres en la Secretaría de Educación con otros muchos proyectos, Semana de Arte, Cultura y Literatura, también Bienal de Arte como educación, cursos de desarrollo personal y que también otro que se llama Cultura y Movimiento, toda la cuestión de circense, de circos, que también es muy fuerte, la participación de toda la comunidad de Curitiba, algunos conciertos didácticos, de música, todo que lo pasamos en todos los centros de enseñanza, de educación. Los profesores también tienen acceso, y profesores profesionales, y que tienen acceso a todos los espectáculos. También tenemos otros programas, como se llama, de formación para las cuestiones culturales. Y como la profesora dijo antes, estamos tratando de traer justamente los diálogos, esa parte de aunar los jóvenes, los artistas, los niños, y todos están registrados para que el poder público pueda juntar la cultura y que seamos facilitadores para ese vínculo de la política pública con algo que es extremadamente importante, porque una lógica, la figura del poder público es fundamental para unir, para todo el convivio de una sociedad. Y vamos a pensar en un aspecto orgánico, que no se hace cultura desde arriba hacia abajo. La cultura es transformadora, como también fue dicho anteriormente. Yo quiero finalizar para que podamos seguir con este encuentro, con este diálogo. Quiero terminar con dos frases de dos cineastas brasileños, Baiano, Glauber Rocha, que decía que sin lenguaje nueva no hay realidad nueva. Como tenemos que pensar nuevas realidades, como la profesora dijo, buscando estas utopías que dan sentido, no sentido de utopía como algo que no se puede atingir, no se puede llegar, pero un ideal de transformación. Y voy a finalizar como compositor brasileño muy famoso, Raúl Seixas, que decía que el sueño que se sueña solamente es solamente un sueño, desde sueño que se sueña solo, pero el sueño que se sueña junto o conjuntamente, esa es la realidad. Muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias. Hermoso. Qué lindo. Hermoso. Bueno,
Nelson, a propósito, para aquellas personas que preguntan, el video, la grabación de esta charla va a estar disponible en el aula virtual en la red temática de cultura, para aquellas personas que están preguntando. Chiqui, querías preguntarle algo a Nelson. Sí, Nelson, aunque lo hayas dicho bastante y con mucho encanto, ¿por qué la biblioteca digital se convierte en este momento en un proyecto tan importante? ¿Qué es la lectura y los autores, la ficción y el pensamiento en Curitiba, en esta red de diferentes programas culturales, incluso de capacitación de agentes culturales para hacer la transformación? ¿Por qué se nos presenta este video sobre la biblioteca digital? ¿Cuál es la importancia que le ven para este momento? Quero agradecer pela pergunta, né? Quiero agradecer la pregunta. La tarea, la idea de la biblioteca digital nació durante la pandemia, donde el acceso sobre las acciones nos hacía difícil. Entonces nosotros tratamos de tratar de eso a partir de las... no teníamos aulas presenciales, entonces era solamente por virtual, que eran transmitidas, las clases eran transmitidas por la televisión abierta. Hubo una preocupación para llevar a las familias que a veces tienen nada más que un equipo de televisión. Entonces la idea era llevar las clases a través de un programa de televisión. Este proyecto nace en ese momento, donde había... la realidad se mostró como una herramienta muy importante y una forma de que A aquisição dos direitos autorais de autores e escritores lectura, sin tener da cidade de Curitiba. Y buscamos también la adquisición de los derechos autorales de escritores de la ciudad de Curitiba, que fue una preocupación muy grande que tuvimos. Inauguramos un memorial como un espacio colectivo abierto de intercambio para toda la comunidad, para todas las personas, universidades y escuelas que se encontraban entonces con esa cultura que era paralela a un movimiento muy importante que se hizo desde la década de 20. Pero ese pasado nos llevó como una forma de observación para nuevas vanguardias del futuro. Y la literatura y la cuestión del acceso virtual surgió en ese proceso que queríamos brindar y dar valor, poner valor a los artistas en relación a los derechos autorales, y también pudimos lograr los encuentros. Ahora, por suerte, están volviendo los encuentros también presenciales, pero esa biblioteca virtual sigue en sus espacios y sigue con una invitación bastante importante para toda la población. Entonces, por eso yo lo quise plantear acá, porque surgió en ese momento de la pandemia. Gracias, hermoso. Gracias, Nelson. Bueno, ya estamos llegando al final. Queríamos no dejar pasar una pregunta hacia Chiqui que tiene que ver con el territorio, con las distintas realidades sociales que encontramos en la ciudad y cómo diseñamos políticas públicas teniéndolo en cuenta. Es una pregunta clave de la gestión cultural. Cuando Nelson está hablando de hacer cursos de animación cultural, hoy la gestión cultural no es una técnica para ganar públicos ni hacer tortas estadísticas como hacen las derechas de la gestión cultural para ver cuántos públicos ingresan a sus salas. Acá hay un texto que lo voy a leer, es cortísimo, de cuáles son los territorios, porque una ciudad no es toda una ciudad. Una ciudad, si estamos hablando de espacio-tiempo, de ciudadanos y ciudadanas,
de distintas franjas etarias del paisaje, una ciudad es el territorio para la gestión cultural, los distintos territorios que constituyen una ciudad, tanto en lo urbano como en lo rural que rodea la ciudad, son el espacio donde se lleva adelante una política pública. Lo voy a leer. El territorio, nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, escuela, árbol de los cuentos, estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera el paisaje de nuestros días. Se trata de quiénes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo silencioso, a veces seco y otras turbulento. Nos conforma y nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y viento, susurro y camino. El territorio es lo que produce el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue, los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, haciéndose nuevos, haciéndose otros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo, de la esperanza y la memoria. El territorio es cultura, bien común, aprendizajes múltiples, identidad, medio ambiente, trabajo y escuela del convivir. En este momento histórico de los estudios sociales y de los estudios ambientales y de la teoría política, el territorio es el espacio de cambio transformador más importante que tenemos. Por eso, no lo tomen a mal las escuelas, por eso no se está apoyando un sistema educativo que cree un monopolio de lo educativo y que se encierra en sí mismo, porque el espacio más múltiple, más integrador, son los distintos territorios y el tránsito entre territorios. Entonces la escuela, por ejemplo, debería tirar sus paredes abajo, es una metáfora, para integrar consejos territoriales y para estar junto con las vecinales, las ludotecas, los centros de salud, los distritos como en Rosario, que son distritos de descentralización, se hacen todo tipo de trámites, pero también te casas en los distritos, y en los distritos hay juegos, y hay efemérides, y hay celebraciones, donde la ciudadanía le gana a la burocracia. Por lo tanto, los territorios son una manera cultural de descentralizar. Segundo, de movilizar a la comunidad y a sus instituciones en un diálogo permanente y en acciones comunes. En no crear guetos, porque al planificar las ciudades, los arquitectos tienen que ver ahora los distintos territorios y los gobiernos locales, los distintos territorios sin oposiciones, centro-barrios, por ejemplo, y ver qué barrio tiene el club con más desarrollo. ¿Por qué en aquel barrio hay muchísimos más cantantes de folclore? ¿Por qué las milongas están mucho más cerca del agua y del puerto? ¿Quién dijo que tenían que estar allí? Entonces, un análisis de los barrios también es respetar un pasado histórico, es dejar que los grupos se agrupen y también es aprovechar los distintos territorios para que los jóvenes, que muchas veces no encuentran sentido, tengan mayor cantidad de grupos. El que tiene mayor cantidad de grupos tiene mayor posibilidad de obtener trabajo. Por ejemplo, nosotros hace 20 años hicimos, y sigue estando, una escuela de arte urbano donde en los distintos territorios, ahora se centralizó, se enseñaban cosas distintas. Quiere decir
que nosotros pagábamos a los alumnos que no tenían absolutamente dinero ni formación para hacer malabares en un cine de un territorio y hacer trapecio en el galpón del centro y hacer magia en una vecinal del sur. ¿Por qué hacíamos semejante desatino de descentralizarles una escuela que unida les podría dar tal vez mayor satisfacción, aunque tenían sábados y domingos reuniones en un lugar central? Porque tenían su grupo de amigos de malabares, su grupo de amigos de trapecio, y encontraban sus vocaciones. Los territorios son lugares de descentralización, de vocaciones, de aspiraciones y de búsquedas. Y los territorios son lugares de verdadera acción transformadora cultural, donde por eso es tan delicado, ahora se está discutiendo un tema que no lo voy a traer acá, es tan delicado saber qué obra pública se pone en cada territorio. Si ese territorio está buscando aceptar esa obra pública en su destino. Cuando hicimos el jardín de niños en el Parque Independencia de Rosario, que era un parque con puentecitos a la francesa y un laguito con botecitos, nosotros nunca tuvimos una montaña, y la única montañita que tuvimos fue la tierra que le sacamos aquí para crear un laguito. Los arquitectos que hacían, murió Marcelo Perazo, recibió muchísimos premios por esto, hacíamos un lugar del tríptico de la infancia llamado Jardín de Niños. Me preguntó, ¿por dónde viene el futuro? Y yo le contesté, por abajo. Así como en la modernidad vino por el aire, ahora viene por la identidad, viene cavando por abajo para salir a algún lado. Viene contra la pared. Y él me dijo, bueno, vamos a hacer todo el edificio enterrado. Yo lo miré y le dije, ¿esto sale más dinero? Me dijo, mucho más dinero, pero vale la pena. Porque si yo hago un edificio de 4 pisos, ultracontemporáneo, en medio del laguito colonial antiguo de 1901, voy a romper completamente el equilibrio de ese parque, donde vienen con zapatillas y sin zapatillas toda la gente de los barrios los sábados y domingos, sin un centavo, pero con una bolsita para comerse el sándwich. Y el jardín de niños fue enterrado, y en el techo proyectamos cine los veranos, porque es todo un deck. Y ningún edificio de un arquitecto contemporáneo para lucirse, Álvaro Siza, un gran arquitecto contemporáneo en medio del sur, que estaba muy cerca, rodeado de villas, hizo una caballeriza plana y semicuadrada, maravillosa, con ladrillo visto, pero también con adoquines en el medio de una especie de ágora de plaza pública, que es el lugar, el que está al lado del barrio de Messi. La grandeza de un gobierno local en un programa de planificación cultural y social es saber cuál es la altura, la medida, la capacidad paisajística de poder insertar una obra en un barrio. ¿Para qué insertarla? Y de qué manera hacer que la gente lo vea con naturalidad y al día siguiente lo esté ocupando, no esté a 30 años de ocuparlo y lo estén ocupando solo los turistas que vienen a ver las grandes obras. Muy bien, de esta manera vamos cerrando esta charla. Le mandamos un abrazo a Nelson Booker desde Brasil, desde Curitiba. Eu agradeço muito que foi essa aula. Yo les agradezco mucho por todo ese encuentro, pues la verdad son palabras muy inspiradoras, y para destacar, me gustaría decir que se inauguró una escuela de sustentabilidad donde tenemos todos los espacios culturales de intercambio, y hablando de los territorios y de los intercambios.
el próximo viernes vamos a tener un Boqueirão, que es un programa muy interesante, un desfile de moda que une alumnos del curso de moda que van a agarrar ropas de donación de la asistencia social y van a arreglar estas ropas con modelos más modernos, y que hay un sindicato de moda que también va a participar, y de empresas que van a doar las telas y van a transformar esas cuestiones para un espíritu muy amplio de renovación y también de cultura para toda, que está desde las ciudades educadoras. Un gran abrazo para todos y todas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, muchas gracias a todos los que han estado allí en distintos lugares. Muchas gracias también a Ciudades Educadoras de América Latina por habernos permitido esta charla. En el próximo semestre, una nueva reunión de este cibercafé. Gracias. Chau. Chao. Gracias a todos.